vamos a dar inicio al ciclo de talleres del PASE de la Universidad Alberto Hurtado. Mi nombre es Catherine Martínez. Este taller, ¿cierto? El taller número 6, la continuación del taller anterior, que se llama recursos de evaluación en este caso, y hoy día vamos a ver mecanismos de autoevaluación y coevaluación, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra ruta hoy día? Vamos a hablar y dar una pincelada a lo que hicimos un poco en el taller pasado de la evaluación formativa. Vamos a hablar de la auto y la coevaluación y vamos a terminar con una actividad práctica. Primero, para comenzar, queremos hacerle una pregunta: ¿y cuál es la importancia de la auto y la coevaluación para los aprendizajes de los estudiantes? Para esto nosotros diseñamos un NIRPUT. ¿Cuál es la importancia de la auto y la coevaluación para los aprendizajes de los y las estudiantes? De la importancia que tiene la auto y la coevaluación para los aprendizajes de nuestros estudiantes, y cómo llevarla a cabo y qué cosas observar, ¿no? Bueno, pero antes de hablar de eso, vamos a dar una pincelada a lo que hicimos el taller pasado, ¿ya? Y hablamos de qué era una evaluación formativa, puesto que la autoevaluación y la coevaluación están dentro de este proceso cíclico que es la evaluación formativa y sistemático, donde el interés es interpretar y usar una evidencia del desempeño de cada uno de nuestros estudiantes con el fin de tomar decisiones para saber qué podemos hacer para la mejora. Aquí Black y Williams nos dicen que la toma de decisión tiene que ver acerca de los pasos a realizar para la eficiencia de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve esta evaluación formativa? Nos sirve para mejorar nuestras competencias día a día, porque nos va a permitir ir revisando nuestras prácticas y tomando nuevas decisiones para que nuestros y nuestras estudiantes aprendan mejor. Además de eso, ayuda al proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ya hay muchos estudios que avalan y ayudan o nos permiten evidenciar que el aprendizaje de los estudiantes se hace más significativo a través de la evaluación formativa. Y por ende, los procesos de enseñanza y aprendizaje que desarrollamos nosotros en nuestras aulas y con nuestros estudiantes mejora también, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo importante como de esta evaluación formativa? Lo importante de comprender y de situarnos hoy es que la evaluación formativa nos permite primero, o nos dice que hay 4 estrategias fundamentales, ¿ya? Una que responde a la pregunta hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, qué aprendizajes queremos lograr, y atiende a esta primera estrategia que debemos compartir objetivos de aprendizaje, ¿ok? Luego, tomar una segunda estrategia que responde a la pregunta de ¿dónde estoy? ¿A dónde me encuentro? ¿Sí? ¿Qué he aprendido? Y nos atiende a la segunda estrategia, que es de diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar este aprendizaje, recolectando la evidencia necesaria, interpretando esa evidencia y utilizándola para hacer modificaciones, ¿ok? Y identificar esta brecha de aprendizaje, la distancia que hay entre lo que sé y lo que debo llegar a saber. Luego pasamos a una tercera estrategia, que es la retroalimentación efectiva y oportuna, que es lo que hablamos también y de lo que se trató el taller pasado, ¿ya? Esta retroalimentación entonces nos ayuda a realizar estos ajustes en la enseñanza. Vamos a terminar con una cuarta estrategia, que es dar oportunidad para la auto y la coevaluación, que es parte entonces, como ustedes pueden ver, de este ciclo de evaluación formativa. Entonces la autoevaluación y la coevaluación se sitúan en estas estrategias de la evaluación formativa, ¿okay? Ahora, ¿qué hablamos de la retroalimentación? Bueno, primero, que responde a la pregunta de qué pasos tengo que dar para acercarme a ese aprendizaje y por ende acortar esta brecha, ¿sí? Y dijimos que era una herramienta poderosa para la mejora de los aprendizajes, ¿sí? Que nos sirve para tomar decisiones pedagógicas y por ende realizar estos ajustes de la enseñanza. Además de eso, vimos
que habían distintos tipos de retroalimentación, ¿sí? El primero, por ejemplo, es centrada en la tarea, en donde, por ejemplo, se revisan las respuestas, si son correctas o incorrectas, se determinan los pasos de la tarea que está en esta evaluación. Hay otro tipo de retroalimentación centrada en el proceso, en donde se retroalimentan las estrategias que utilizan nuestros estudiantes al momento de abordar esta tarea, ¿sí? Si las estrategias fueron seleccionadas adecuadamente y si se aplicaron con precisión, de alguna manera responde a ¿cómo hiciste eso? ¿Cierto? Y el siguiente tipo de retroalimentación está centrada en la autorregulación de aprendizajes, ¿sí? Y esta es una estrategia metacognitiva, ¿ya? Y se utiliza para abordar la tarea y se apela al autoconcepto y a la autoconfianza de nuestros estudiantes. En definitiva, responde un poco a por qué decidiste o por qué utilizaste esa estrategia, por qué diste esos pasos, ¿sí? A cuestionarse en ese sentido. Y, ojo, evitar, ¿cierto?, este tipo de retroalimentación centrado en la persona, donde podemos presentar frases que lo podrían aprobar o desaprobar o el estudiante. Eres bueno, eres buena, eres flojo, descuidado, qué sé yo. Ese tipo de retroalimentación centrada en la persona había que evitar y cuidar nuestro lenguaje, ¿no? Además, era importante incluir en la retroalimentación, primero, describir lo que se ha logrado y cómo se puede mejorar, focalizarse en la actividad, ¿ya? Promover la corrección de los errores de manera autónoma, entregar la retroalimentación oportunamente y usar varias maneras de retroalimentar. ¿Okay? Entonces, hasta aquí ya llevamos una pincelada, sabemos más o menos dónde nos estamos situando en la estrategia de la retroalimentación, en la estrategia número 3 de la evaluación formativa, y por ende hoy día vamos a focalizar nuestra energía en esta estrategia número 4, que es dar oportunidad para la auto y la coevaluación. Tal cual como decía Katy, ¿cierto? La idea es que en esta propuesta demos la oportunidad para la auto y la coevaluación en nuestras aulas. Y como bien decía la profesora Catalina hace un ratito, efectivamente pareciera que nos estamos enfrentando a un cambio de paradigma, ¿cierto? Y sobre todo en esta idea de la evaluación ya no como un espacio punitivo o castigador o tratar de pillar al alumno o a la alumna, ¿cierto? Sino un espacio donde la evaluación también se convierta en una instancia de aprendizaje. Y en esa línea, entendiendo la evaluación como un espacio de aprendizaje, también se diversifican los recursos, se diversifican las formas, las metodologías de evaluación, y aquí es donde vemos que está entrando con mayor fuerza, sobre todo hoy en día, la auto y la coevaluación, ¿bien? Cuando hablamos de auto y coevaluación, como dice aquí, ¿cierto? Estamos hablando de instancias que promueven la reflexión y la toma de conciencia acerca de los propios aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. Como bien decía hace un ratito don Alejandro, ¿cierto? Cuando vamos tomando conciencia de nuestros aprendizajes y cómo eso después lo podemos traspasar a nuestro estudiante en este caso. ¿Qué más? Permite tomar acciones para corregir, ¿cierto? Yo voy evaluando el proceso, puedo evaluar mi propio proceso o el proceso de mi compañero o de mi compañero, ¿cierto? Y puedo tomar acciones porque es una instancia de reflexión. Por ende, puedo identificar las fortalezas en el camino, en este proceso que estoy realizando, o puedo identificar también las dificultades a las que me tengo que enfrentar, o quizás las decisiones que quizás no estoy tomando bien, se las puedo corregir, me da también ese espacio. Y bueno, cada estudiante aprende a valorar su desempeño con responsabilidad. Y esto va muy de la mano también, como decía la profesora hace un ratito, con esta forma de, o cómo estamos formando a nuestros estudiantes, ¿cierto? Quizás nosotras o nosotros somos todavía de esa generación en que quizás si nos pasaban una pauta para autoevaluarnos, nos íbamos a poner solo 7 o el puntaje máximo, ¿verdad? O no lo íbamos a tomar tan en serio, porque la auto y la coevaluación pareciera que no es tan importante como la evaluación que nos hace la profe o el profe. Entonces, quizás no le dábamos la importancia que tiene esta instancia. En cambio, acá ya comenzamos a formar a nuestros estudiantes en esta responsabilidad, en cómo ellos y ellas también se hacen cargo de su formación, de su aprendizaje y de esa reflexión, ¿verdad?
Por lo tanto, en definitiva, lo que permite la auto y la coevaluación es detectar los avances y dificultades que se van presentando y qué hacer, ¿cierto? Nos permiten tener ese espacio para tomar decisiones. ¿Qué podemos ir a hacer? Y ahí, si Katy puede avanzar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver un video, dura 5 minutos, es una experiencia, ¿cierto?, de unas profesoras que han estado implementando auto y coevaluación, específicamente coevaluación o evaluación entre pares también, si se quiere. Y la idea es que veamos este video y reflexionemos en torno a esta pregunta, ¿cierto? ¿De qué manera o cómo vamos observando estas instancias de coevaluación o de evaluación entre pares y cómo esto también se relaciona con la evaluación formativa, que es lo que hemos estado hablando? ¿Todos escuchan? En el proceso de evaluación formativa, se incentiva a los estudiantes a que participen y se sientan protagonistas de su aprendizaje. Para esto, tienen oportunidades de evaluar tanto su propio trabajo como el de otros compañeros. Esto les ayuda a comprender cómo pueden mejorar y seguir avanzando. Proceso, autoevaluación y evaluación entre pares. Bien, la evaluación formativa me ha servido como un recurso para mis clases. Me doy cuenta de cómo trabajan los niños. Para ellos ha sido bien interesante participar de este nuevo proyecto. Les ha parecido divertidas las actividades, ¿cierto?, más entretenidas, más lúdicas. Lo que hoy día hicimos en la clase de lenguaje fue que la tía puso 3 imágenes en la pizarra. Con esas imágenes escribíamos todo el cuento y teníamos que nosotros inventar un título relacionado a lo que salía en las imágenes. Teníamos que revisarlo en una pauta para ver si nos habíamos equivocado o no. Aparecen 2 columnas. Una dice, lo hicimos, y la otra dice, necesitamos seguir trabajando. Como profesora, siento que es importante entregarle a los niños un espacio donde ellos se puedan autoevaluar, más allá de que uno siempre los esté evaluando y corrigiendo. Con este tipo de actividades y con la evaluación formativa, me ha permitido entregarles un poco más de autonomía a los niños, ¿cierto? De que ellos sean capaces de participar, de tener una participación completamente activa, y donde ellos sean el foco, ellos sean capaces de autorregularse, de corregirse. Cuando yo me evalúo, me doy cuenta de lo que aprendo y lo que tengo que mejorar. Lo que más me gustó de hoy día fue que todos convivimos como grupo y nadie se enojó. Entonces, para comenzar la clase, ustedes ven que hay una carta que está pegada ahí y la actividad que vamos a hacer hoy día con respecto a la carta es escribirle una carta al compañero de puesto. Ordenada. Me ha gustado mucho como profesora haber participado en el proyecto de evaluación formativa, porque las herramientas que este proyecto me entrega han sido muy buenas y muy completas para poder trabajar con mis estudiantes. Lo que vamos a hacer ahora es evaluar la carta a un compañero. Lo vamos a coevaluar. Un compañero evalúa a otro compañero. Vamos a cruzar las cartas. Hicimos una carta al compañero al lado y la tía Catherine nos pasó un papelito para saber si estaba bien lo que había escrito. Evaluar a nuestros compañeros porque si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Estaba la fecha, quién la escribió, para quién es, el saludo, la despedida y se me olvidó. Y la próxima vez cuando escribamos una carta la vamos a hacer mejor. Pueden trabajar colaborativamente, se relacionan entre sí, se evalúan
pueden compartir sus experiencias y a mí me sirve mucho para poder retroalimentar también el aprendizaje de mis estudiantes. La carta tiene despedida. Te faltó que le pusieran la fecha. Le faltó la fecha de cuando la escribió. La que tenía todo bueno. No se equivocó en ni una, en un 7 también. Ha sido muy bueno, me ha gustado mucho trabajar con este proyecto. Nada más que decir, solo agradecer, ¿cierto?, a este proyecto, a esta evaluación formativa que nos ha permitido darnos cuenta de cómo podemos mejorar, que lo podemos hacer, y agradecerles por todo el tiempo y toda la dedicación que han tenido para con los profes. El promover la evaluación formativa también va de la mano del decreto 67, que es lo que vamos a ver sobre todo en el taller de noviembre, ya que vamos a abordar un poquito el decreto. A partir de eso, desde el Ministerio y desde la Agencia de Calidad de la Educación se ha impulsado también estas distintas intervenciones y distintas maneras de promover ya este cambio de la manera de abordar la evaluación, ahora desde la evaluación formativa. Entonces, dentro de la evaluación formativa, nosotros encontramos toda esta idea de la autoevaluación y de la coevaluación. Y eso es lo que se trabajó específicamente con estas profesoras. Comparto absolutamente, bueno, los distintos comentarios, ¿cierto? Tanto de don Alejandro, de Catalina, de profesor Marcelo en este caso también. Hay varias aristas desde las que podemos analizar esto, partiendo desde, como bien dice el profesor, desde la formación inicial docente, o sea, desde la formación que nosotros recibimos en nuestro pregrado. Cómo se nos formó en términos de evaluación, ¿cierto? ¿Cuáles eran los paradigmas en términos de evaluación y cómo eso ha ido cambiando, pero no necesariamente en la formación de los profesores y profesoras que están saliendo? Entonces, de todas maneras que hay una arista interesante para analizar. Y lo demás ya, sin duda, que tiene que ver con este cambio cultural, y que como cambio cultural es relativamente lento, y además que implica no un trabajo desde la colectividad y no desde la individualidad. Como bien decían ustedes, ¿cierto? Es difícil promover esto, es que lo pensamos solo desde un profesor o una profesora, sino, o al menos debiésemos considerarlo, es que lo podemos promover en términos más colectivos, como comunidad escolar. El ejemplo del video es así, justamente, ¿cierto? Es una comunidad escolar que se vuelca a esta modalidad y que comienza a trabajar con los chiquititos ya desde la básica. Entonces también hay una formación, que es justamente lo que vamos a ver ahora, cómo autoevaluar y coevaluarse es algo que se debe enseñar y que se aprende. Por ende, claro, en este colegio lo están trabajando ya desde chiquititos, desde chiquititas, pero no es lo mismo que nosotros trabajemos autoevaluación o coevaluación en enseñanza media, y sobre todo con estudiantes que nunca lo han trabajado o lo han trabajado muy poquito. O sea, ahí tenemos nosotros al menos un desafío mayor todavía. Que, a ver, avancemos a ver qué podemos ir comentando. Bueno, esta era la pregunta del video, así que podemos avanzar sin problema. Uno de los ejes centrales que tiene la evaluación desde la autoevaluación y desde la coevaluación es la crítica constructiva, ¿cierto? O aprender a criticar de forma constructiva. Y esta habilidad, ¿cierto?, que dice acá, no se ve siempre o no se ve con tanta frecuencia a veces en el mundo profesional, es algo que debemos promover y enseñar, es como un hábito, ¿cierto? Criticar constructivamente es algo que se aprende, no necesariamente se va a trabajar o se va a realizar de manera espontánea. Por lo tanto, nosotras como profesoras, como profesores, en la línea de la auto y de la coevaluación, una de las cosas que también estamos trabajando y promoviendo es la crítica constructiva, ¿bien? Desde lo que va también apuntando a esta idea del trabajo colaborativo en el espacio escolar y laboral, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera podemos enseñarle a nuestros estudiantes a evaluar de manera constructiva? Incluso a ellos mismos, porque hay estudiantes que a veces son muy severos consigo mismos o consigo mismas, ¿cierto? Son muy duros, se critican de manera muy fuerte. Bien, y lo mismo en coevaluación. ¿Cómo evaluamos a un par?
¿cierto? ¿Cómo hacemos para dar una crítica realmente constructiva? ¿En qué sentido? En que sea una crítica que genere un beneficio a la otra estudiante o a mí mismo, ¿cierto? Que yo pueda aprender de esa crítica o mejorar lo que estoy haciendo. Entonces, ese es un primer punto. ¿Cómo podemos ir modelando este hábito de la crítica constructiva y no esa crítica negativa? ¿Bien? ¿Cómo promoverla entonces? Bueno, los estudiantes deben ir interiorizando criterios de corrección, ¿cierto? Y esos criterios de corrección deben ser entregados por las profesoras a los profesores. También pueden ser acordados en conjunto con los estudiantes. A ver, ¿qué vamos a evaluar de aquí? Por ejemplo, en el caso del video, cuando estábamos viendo aquí los estudiantes de la básica que están escribiendo una carta, ¿cierto? Podemos incluso la profesora puede haber trabajado en conjunto los criterios de evaluación. Pero lo que sí es importante es que nosotros, al menos con nuestros y nuestras estudiantes, que no están tan interiorizados necesariamente sobre la coevaluación o la autoevaluación, nosotros les entreguemos los criterios de corrección. Entonces, de esta tarea que vamos a hacer o de este ejercicio que vamos a hacer, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? ¿Qué es lo que tengo que revisar? Tanto de lo que yo estoy haciendo, si es que hago una autoevaluación, como de una coevaluación. Si le voy a revisar el trabajo a mi compañero o el avance a mi compañero o mi compañera, ¿qué cosas específicas voy a revisar de lo que está haciendo mi compañero y mi compañera? Ese es un primer punto importante para promover esta crítica constructiva. Porque, ¿qué nos puede pasar? Y yo creo que aquí ustedes tienen también probablemente algunas experiencias, ¿cierto? Cuando le pedimos a un estudiante que quizás coevalúe a otro, algunas veces si no les damos criterio, nuestro estudiante no va a saber qué opinar o qué decir sobre el trabajo de su compañera o compañero, y es probable que o lo encuentre todo bueno, o le diga sí, está todo bien, o la crítica que le haga realmente no sea una crítica reflexiva y que efectivamente permita que el trabajo de mi compañera mejore, sino que lo va a dejar igual, probablemente. Y entonces, no sé cómo lo ven ustedes acá, pero uno de los principios de la coevaluación y la autoevaluación está en la entrega de criterios de corrección. Yo me puedo enfocar en distintas cosas según la tarea. Quizás en una parte del proceso, ¿cierto? Si voy avanzando, si quiero revisar un avance, por ejemplo, y no todavía el trabajo final, en una primera etapa del avance puedo fijarme en ciertos criterios. Vamos a corregir tales cosas, ¿cierto? Entonces eso lo puedo ir trabajando con mi estudiante y le entrego esos criterios explícitamente. Y luego, en otra etapa de avance, puedo fijarme en otros criterios de corrección que también explicitamos y también trabajamos con el estudiante, y eso es lo que vamos autoevaluándonos o coevaluando a mi compañero. Y ya, por ejemplo, en el producto final, puedo, si es que voy a promover también auto o coevaluación en ese momento, también puede ser que cambie los criterios. Lo importante es que estén explícitos, ¿bien? ¿Por qué? Porque es la manera en la que nosotras como profesores, como profesoras, vamos a orientar a nuestros estudiantes para que efectivamente comiencen a incorporar esto del auto y la coevaluación, ¿cierto? Van a saber qué revisar. Debemos darle eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? En términos de entregar estos criterios de corrección como una primera estrategia o estrategia inicial para promover la auto y la coevaluación. Profesora, ¿podría ser compartido, como dar un puntapié en cuanto a yo como docente, como profesor, voy a poner estos criterios de evaluación? ¿Cuáles son los que ustedes proponen? Puede ser compartido, ¿verdad? Sí, de todas maneras. Yo creo que al menos yo lo veo como, no sé qué opinarán todos, ¿cierto? Pero yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede acordar con los estudiantes. ¿En qué podemos fijarnos acá? ¿Qué les parece importante que revisemos en esta primera parte? Quizás respondiendo, por ejemplo, a las dificultades, ¿cierto? Puede ser que una tarea presente ciertas dificultades iniciales con mis estudiantes. Entonces, mis primeros criterios de evaluación podrían ser esos. Cuando yo reviso un primer avance de algo, ¿cierto? Podemos fijarnos en esos criterios para ver si es que hemos podido resolver esos obstáculos, los podemos pasar, porque hay otras cosas que quizás ya les resulta más fácil a las chiquillas o a los chiquillos. Entonces, quizás me voy a enfocar en lo que le está resultando un poquito más difícil para ir avanzando, ver si es que lo hemos ido logrando o no, y si no, ya seguir profundizando en este aprendizaje o ya avanzar a otro nivel, dependiendo de cómo yo vea mi curso,
¿cierto? Pero de todas maneras que pueden ser criterios conversados, acordados con las chiquillas, con los chiquillos, dependiendo de lo que estemos trabajando. Y no también a modo personal, pero no creo que siempre tengan que ser criterios tan complejos. A veces pueden ser criterios súper sencillos. En el caso, por ejemplo, de los niños que están revisando una carta, en este caso la profesora aborda, por ejemplo, la coevaluación desde la estructura de la carta, ¿cierto? Entonces ella le pide a los chiquillos que revisen de su compañero o compañera si la carta tiene la fecha, tiene el saludo, tiene el cuerpo y tiene la despedida. Ya no sé si hay algo más, pero al menos recuerdo esos 4 criterios. Entonces los chiquillos tenían que ver si es que la carta de su compañero tenía esas 4 cosas. Y ahí van diciendo si lo tiene o no lo tiene. Y si no lo tenía, le hacían un comentario, ¿cierto? Yo puedo ir trabajando también así. Quizás la profe se podría haber enfocado en otro aspecto de la carta. No en la estructura, sino que se podría haber fijado, por ejemplo, en el contenido. Que la carta tuviera cierto tema específico, que desarrollara la idea, no sé, estoy inventando, ¿cierto? Pero me podría haber fijado en otro criterio. Entonces eso yo lo puedo ir trabajando en la coevaluación. Pero no necesariamente tengo que promover una instancia de coevaluación donde evalúe todo lo del trabajo, ¿cierto? Puedo enfocar a ciertas cosas y puedo ir yo acordándolo con mis estudiantes también, sin duda. Queda obviamente a cómo lo vaya trabajando cada profe, cómo son los cursos también. Además que estamos entendiendo que, claro, en el video son chiquititas, están trabajando a poco esto de la coevaluación y la autoevaluación, pero nosotros tenemos estudiantes de media. Entonces son estudiantes que la mayoría no tiene incorporada esta cultura de la co y la autoevaluación, entonces hay que trabajarla, tenemos un desafío mayor ahí, porque no tienen incorporado, entonces hay que modelarlo y quizás partir de lo más simple, partir de las cosas más sencillas. ¿Cómo explicitar lo que quiero que mis estudiantes evalúen de su propio trabajo o del de su compañero? Dice, la autoevaluación y coevaluación no son aprendizajes espontáneos, bueno, volvemos a la idea, debemos enseñarlos, ¿cierto? Y uno de los puntos iniciales que decimos es esto de explicitar criterios. Explicitamos criterios. ¿Y cómo podemos explicitar criterios? Bueno, utilizando pautas, utilizando rúbricas, utilizando listas de cotejo, escalas de apreciación u otros recursos que nos permitan modelar la auto y la coevaluación. Ahí podemos volver al video también, ¿cierto? La profe lo que hacía, ambas profesoras, lo que hacían era utilizar 2 pautas, ¿cierto? Muy sencillas, donde tenía la lista de criterios y una columna que está y otra que no está, o una columna de logrado o que todavía tengo que trabajar, ¿cierto? Entonces trabajaba con eso, de esa manera, con esas pautas que son más sencillas. ¿Qué es lo que podemos sugerir para la enseñanza media? ¿Cierto? Porque podemos utilizar aquí algunas pautas sencillas donde yo explicite los criterios, ¿cierto? Y mis chiquillas, mis chiquillos vayan diciendo si están o no están. Pero ¿qué le podríamos agregar en la enseñanza media o cuando ya los chiquillos han ido incorporando estas formas de autoevaluación? Agregarle espacios para comentar, ¿cierto? Algunos espacios para que ellos comenten. Y ahí lo que sugerimos y que es bien importante es la calidad del comentario, ¿cierto? Y eso hay que trabajarlo con los chiquillos, no es algo espontáneo. No es algo tan fácil tampoco, incluso nosotros cuando, me imagino ustedes también corrigiendo trabajo, o cuando todos hemos estado corrigiendo trabajo y queremos hacer retroalimentación, a veces igual uno se complica, ¿cómo le digo esto que le quiero decir? ¿Cierto? ¿Cómo puedo retroalimentarlo de buena manera? En este caso, también enseñarle a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes cómo comentar. Y ahí, por ejemplo, hay distintas formas. Una de las cosas que yo les suelo comentar a mis estudiantes cuando les pido que se coevalúen es que utilicen, por ejemplo, mucho la palabra te sugiero o esta expresión te sugiero que. Entonces, por ejemplo, les digo ya, traten de comenzar, si les cuesta primero, entonces para darles un punto de partida, traten de comenzar con esta expresión. En el criterio 1, por ejemplo, te sugiero que revises en el párrafo 1 porque no se entienden muy bien la idea, creo que no estoy segura si entiendo lo que quieres decir en tu texto, por ejemplo. Entonces, darle algunas fórmulas o algunos puntapié inicial a las chiquillas y los chicos para que ellos aprendan a comentar con comentarios de calidad para su compañero o su compañera. En el caso de la coevaluación, que le estamos pidiendo estos comentarios, ¿cierto? Y también ser bien explícito, ¿cierto? Y darle mucha fuerza a esta idea que
mis comentarios, los que yo le haga a mi compañero o a mi compañera, tienen que ir en la línea de la crítica constructiva, es decir, mi compañero mejore su trabajo, ¿cierto? Si su trabajo está bueno ahora, que sea aún mejor. Yo voy a colaborar con mi compañera y con mi compañero para que su trabajo sea mejor. Entonces, también estamos trabajando o promoviendo el trabajo colaborativo, sacar un poquito esto de la competencia, ¿cierto? Sino que promover que yo espero que a mi curso, a mis compañeros y compañeras les vaya bien, ojalá a todos y a todas. Entonces, vamos trabajando eso con los estudiantes. Y ahí, trabajar entonces. Tenemos los criterios, podemos utilizar pautas simples, pero en estudiantes que ya vayan incorporando un poquito más esta modalidad, trabajar con ellos entonces los comentarios. Cómo pueden sugerir a su compañero o cómo pueden comentar sobre su propio trabajo lo que hicieron. La auto y la evaluación dice, puede ser que como profesores tengamos que renunciar a cierta precisión y fiabilidad, sobre todo al principio, que nos cueste un poquito soltar esto de nosotros, como muy bien planteaba el profesor Marcelo hace un ratito, la evaluación también es un instrumento de poder y no podemos desconocer eso, ¿cierto? Más que la evaluación, esta posibilidad de calificar. Entonces, puede ser que como tenemos tan internalizado esto culturalmente, nos cuesta un poquito a veces soltar. Entonces dice, pero recordemos que los y las estudiantes también pueden ser colaboradores nuestros si lo queremos ver así, ¿cierto? Y en este caso también en las tareas de evaluación, si queremos verlo incluso como un trabajo colaborativo entre todos, ¿cierto? Nuestros estudiantes también nos colaboran, entre comillas, trabajando ellos la evaluación. Bueno, promoviendo hábitos y criterios de autoevaluación de manera sostenida en el tiempo. Nosotros los vamos orientando, ¿cierto? Y ahí puede funcionar muy bien lo que dice la profesora Vicky de trabajar con ellos los criterios que van a ir en esta rúbrica en este caso. Podemos utilizar otros recursos, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, vamos a trabajar una rúbrica, también podemos construirlas con ellos, sin duda. Nosotros conocemos, a ver, de todos los recursos de evaluación o de corrección, en lo personal pienso que la rúbrica puede ser una de las más complejas, es una de las más difíciles de generar. Implica mucha reflexión, ¿cierto? Implica comprender muy bien la tarea, sobre todo la columna que va al puntaje mayor, que es esta descripción del trabajo ideal, por ejemplo. Es complejo que no evaluemos 2 veces lo mismo, porque podemos estar castigando 2 veces lo mismo. Entonces, es bien compleja la rúbrica, pero sí creo que es súper importante quizás partir con una base y comentarla con los estudiantes, que nos sugieran, que nos digan, profe, este punto no lo entiendo, podríamos agregar esto. Yo creo que puede ser súper bueno para el curso. Y acá hay unos ejemplos. Estos son algunos fragmentos de pautas que en este caso es una pauta, un pedacito de una autoevaluación de una docente que está evaluando su propia clase, ya su propia implementación de una clase. Entonces hay algunos indicadores o criterios que dice ahí. Por ejemplo, realicé mi clase asociando los contenidos curriculares con actividades que desarrollen habilidades comunicativas en los y las estudiantes. Entonces, primero se tiene que calificar con un puntaje, ¿cierto? Donde entendemos que el 3 es lo máximo y el 1 es el mínimo. Y luego el comentario. Entonces dice, ya, se calificó con el puntaje máximo y reafirma este indicador. Dice, todas las clases fueron pensadas en base a los contenidos curriculares y la participación activa de las clases. Pero, por ejemplo, en el tercer criterio no se evaluó con el puntaje máximo. Entonces dice, consideré los 3 momentos de la clase y el tiempo disponible para la sesión. Entonces, claro, si yo me autoevalúo, digo, a ver, en mi clase consideré los 3 momentos de la clase, los considero habitualmente o no, consideré el tiempo, a ver, tengo 90 minutos, tengo 45 minutos, dividí el tiempo, lo organicé. Entonces esta persona dice, si bien durante todas las clases tuvieron un inicio y un desarrollo, el cierre de estas a veces no tenía tiempo de terminar apropiadamente, ya que en múltiples ocasiones el tiempo no era suficiente para terminar las clases correctamente. Entonces ella hace esta reflexión, ¿cierto? En este criterio en particular identifica una especie de debilidad, ¿cierto? Algo que podría mejorar. Entonces está evaluando su propia clase. Pero, ¿qué es lo que tiene ella de antemano? Tiene los criterios, conoce exactamente qué es lo que tiene que evaluar de su propia clase, ¿cierto? Y luego hace este comentario. ¿Qué podríamos agregar aquí? Quizás otra columna en la que pudiésemos, o que la profesora nos pudiese comentar, por ejemplo, cómo podría mejorar este punto, ¿cierto? ¿Qué podría hacer ella? ¿O qué cree que podría hacer para mejorar este aspecto? Ya que tiene, por ejemplo, este problema de no necesariamente poder darle un cierre a sus clases. Ella dice, yo creo que podría mejorar esto, ¿cierto? ¿Qué podría mejorar? ¿Qué podría hacer ella para mejorar este aspecto? Ya que tiene, por ejemplo, este problema de no necesariamente poder darle un cierre a sus clases. Ella dice,
yo promuevo un inicio, promuevo un desarrollo de la clase, pero el cierre siempre estoy un poco pillada, ¿cierto? Entonces, quizás aquí podríamos agregar otro espacio más donde la profe nos diga cómo podría mejorar esto, ¿verdad? ¿Cómo podría mejorar esto? O, si por ejemplo otra persona la va a evaluar después a partir de esta autoevaluación, sugerirle también, si nosotros quisiéramos sugerirle algo a esta profesora aquí, le podríamos decir, profesora, quizás podría considerar un tiempo, no sé, podríamos pensar en sugerencias, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Aquí hay una pauta que es un taller, que es eso de coevaluación, ¿ya? Entonces, antes de mostrarle el pedacito de la pauta de coevaluación, quería mostrarles que también es importante que estas pautas, ya sea lo que utilicemos, ¿cierto?, lleven instrucciones, ¿cierto? Y que estas instrucciones también estén explícitas, independiente que las vamos a decir, las podemos leer con los estudiantes, pero que también estén ahí. Entonces dice, junto a un compañero o una compañera, intercambia el avance del ensayo que has redactado. Esta era una tarea en que los estudiantes tenían que escribir un ensayo cada uno, pero se va a hacer un taller de coevaluación en la mitad del proceso de escritura. Entonces ellos solamente se van a revisar entre sí lo que han avanzado. Entonces la profe les pide, para la próxima clase, por ejemplo, traigan de avance 2 párrafos, ¿verdad? No el ensayo finalizado, porque eso se entrega, no sé, en 2 semanas más, pero traigan un avance. Entonces aquí lo que le podemos pedir es que se coevalúen lo que han ido avanzando. Entonces, intercámbiense el avance. Es decir, entrega tu trabajo y recibe el que haya escrito tu compañero o tu compañera. Una vez que tengas el trabajo de tu compañero, léelo concentradamente y marca los aspectos que consideres necesarios en el texto. O sea, le damos también el espacio para que nuestro estudiante que va a coevaluar el otro raye el texto, ¿cierto? Pueda hacer anotaciones, pueda escribir, pueda marcarlo, ojalá que lo manipule. Y luego revisa el trabajo a partir de la siguiente pauta, y ahí ya vienen explícitos los criterios. Dice, califica con número de 1 a 3, y segundo, realiza los comentarios o sugerencias necesarias. Recuerda que esta corrección servirá a tu compañero para mejorar su trabajo, y tus comentarios no descontarán nota en su trabajo, ¿ya? Eso puede ser un punto importante, porque nosotras, como estamos promoviendo la coevaluación entre pares, también es importante que consideremos si a eso le vamos a poner nota después a lo que haga otro compañero. Entonces, para los chiquillos es tan importante el tema de la nota, que a veces hay que ser explícito con eso también. Que si tú le comentas al trabajo de tu compañero que tiene algunos errores o algunas debilidades, nosotros no le vamos a descontar nota al compañero, ¿ya? Porque si no, todos no se van a atrever a hacer comentarios entre sí. Es muy importante que tengas en cuenta que estás haciendo una crítica constructiva, tal como la que tú recibirás de tu trabajo. Entonces, explicitar esas instrucciones. Y veamos el pedacito de la pauta. No sé si Katy puede avanzar ahí. Eso, ya. Este es un discurso público que tenían que hacer los chiquillos. Y acá hay un pedacito solamente de lo que se les pide a los chiquillos que se evalúen entre sí. Entonces dice, bueno, en este criterio de la situación comunicativa, en el trabajo de tu compañero, ¿se reconoce el lugar y la fecha del discurso público? Entonces ahí el estudiante puede poner sí, no, y yo puedo trabajar con él la calidad de los comentarios. ¿Se reconoce la relación jerárquica entre emisor y receptor? Entendiendo que estamos en el marco de un discurso público y una de sus características es esa jerarquía. Entonces, ¿se distingue ahí o no se distingue? Y lo calificamos 1 a 3, pero va al comentario. Y también le pedimos a los estudiantes, ¿se reconoce los factores de la comunicación? Emisor, receptor, mensaje, tema, etc. ¿Reconozco esto en el trabajo de mi compañero? Sí, no, más o menos, y comentarios. Entonces puedo ir trabajando aspectos específicos de lo que uno le va a pedir a sus estudiantes y que ellos lo vayan trabajando. No sé cómo lo ven las profesoras, los profesores. Estos serían como algunos ejemplos o pedacitos de pautas o instrucciones que podemos trabajar con nuestras estudiantes para que en el fondo también evidenciemos, como bien decía la profesora Jenny, no es necesario cosas tan complejas, mientras sean explícitos los criterios, no deberíamos tener mayores problemas. Y ahí lo otro ya es orientar y guiar a cómo hacer comentarios de calidad, pero no porque los criterios tengamos que buscar criterios tan complejos. ¿Bien?